Bien, continuamos con este curso de hidráulica. Mi nombre es Eric Cabrera Estupiñán. Soy ingeniero hidráulico, máster en hidráulica y doctor en ciencias técnicas. Docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Manta. Continuamos entonces con la temática que veníamos estudiando hasta ahora, hidrostática, que es la unidad número 1. La actividad 9 es la que nos toca hoy. El tema sería 1.7, empuje hidrostático, principio de Arquímedes. Vamos a ver en detalle el principio de Arquímedes y también vamos a hacer, digamos, una comparación entre lo que ya conocemos hasta este momento relacionado con prismas de presiones y el concepto de empuje hidrostático, que está muy relacionado con este principio de Arquímedes. El objetivo entonces sería determinar el empuje hidrostático sobre cuerpo sumergido parcial o totalmente en un líquido. La bibliografía Fundamento de Mecánica de los Fluidos, que es la que hemos venido estudiando hasta este momento, o utilizando hasta este momento. Vean entonces que este contenido lo pueden encontrar en el libro principal de la asignatura, desde la página 70 hasta la página 73, aunque más bien vamos a trabajar el principio de Arquímedes solo en la página 70. Ya los temas de estabilidad pues no serán abordados acá. Bueno, pues Arquímedes de Siracusa. ¿Quién fue Arquímedes de Siracusa? Quien vivió desde el año 287 al 212 antes de nuestra era. Bueno, pues fue un gran genio, conocido por sus grandes aportes en las matemáticas, la física, fue ingeniero, inventor, astrónomo. Yo creo que si por algo hubiera querido él que haber sido recordado, es por las matemáticas. Era su gran pasión, digamos. Si bien fue muy reconocido en su época y los matemáticos que eran colegas de él pues no llegaban a tener esa celebridad, fue realmente por ser el inventor de extraordinarias máquinas, o más bien aparatos que fueron utilizados como máquinas de guerras, que fueron sobre todo efectivos durante la defensa de Siracusa, de su ciudad natal, cuando fue atacada por los romanos bajo el mando de Marcelo, ¿verdad? Si bien, como les decía, creó muchos aparatos, pues hay uno que a mí me llama mucho la atención y quiero traerlo acá, a colación. De hecho, ahora vamos a ver, les voy a proponer ver dos videos relacionados precisamente con la famosa bomba hidráulica de tornillo, conocido como tornillo de Arquímedes, que se usa no solo como bombas, que en su principio fue así. O sea, ¿cuál es el principio de una bomba hidráulica? Pues llevar agua de un lugar más bajo a un lugar más alto. Ese es el principio de funcionamiento de una bomba hidráulica, que en la actualidad la inmensa mayoría de ustedes lo que conocen hoy en día son las famosas bombas rotodinámicas, pero realmente hay una gran gama de bombas, y aprovecho para decirle que en este curso de hidráulica, de mecánica también de fluidos, pues vamos a ver el tema de equipos de bombeo, pero más adelante. ¿Bien? Sin embargo, quiero traerles estos videos acá para que un poco se vayan relacionando con la dinámica de los fluidos y vean a dónde vamos a llegar. Entonces, primeramente, un video relacionado con el tornillo de Arquímedes utilizado como bomba hidráulica, y después vamos a ver el mismo tornillo de Arquímedes pero utilizado de forma contraria como una turbina hidráulica, ¿verdad? Yo les voy a ir explicando, voy a ir parando y voy a ir explicándole algunos temas que me interesan mucho. Bueno, primeramente en inglés, screw significa tornillo, ¿verdad? Bombas, en este caso pump, screw pumps significa bombas de tornillo. Esta precisamente es el tornillo. Vean las dimensiones del ejemplo que les vamos a mostrar. Ahora van a ver toda la construcción, incluso les he puesto este video para que vean incluso todo el proceso de construcción del tornillo.
se hizo el milagro. El agua está subiendo, yo diría que unos 4 metros de diferencia de altura, está llevando un caudal determinado desde un nivel más bajo hasta un nivel más alto. Esto que tenemos acá es un motor. Vean que este motor toma energía eléctrica. O sea, hay que tener acá un sistema eléctrico que abastezca de energía eléctrica al motor, y el motor pues tiene acoplado pues un eje, y este eje a su vez hace girar el tornillo hidráulico. Este es el principio de un equipo de bombeo, es decir, se toma electricidad y se convierte esa electricidad en energía mecánica. ¿Okay? La turbina es todo lo contrario. La turbina, debido a la energía hidráulica que tiene el agua, es decir, el agua en este caso, en el caso de la turbina estaría en un nivel mayor, pues pasa a través del tornillo, hace girar el tornillo, ese tornillo gira y su eje gira, y lo que se acopla acá vamos a decir, en este extremo, pues sería un generador de electricidad. ¿Okay? Este es el segundo video relacionado con la turbina de tornillo. Para generar energía a partir de agua se necesitan una cierta cantidad de agua siempre disponible en un espacio cascada. Las recientes innovaciones tecnológicas. Cuando habla de una cierta cantidad de agua, pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería hidráulica, pues está hablando de una magnitud física llamada caudal, bien expresada en unidades de volumen sobre tiempo. Digamos que el caudal se puede expresar como metros cúbicos por segundo, como mismo van a decir ahora acá. Y lo otro importante es un desnivel de altura, ¿no? Un desnivel del nivel aguas arriba, donde entra agua al tornillo, está el nivel de agua mayor, y el nivel por donde sale el agua un nivel menor, ¿verdad? De forma tal que la gravedad actúe en ese sentido y pueda hacer mover el tornillo. Este tornillo ahora no lo mueve la electricidad con el motor, sino que lo mueve el desnivel de agua, precisamente la energía hidráulica, gracias a la acción de la gravedad. En el ámbito de sinfines hidráulicos permiten producir energía limpia y renovable a través de pequeñas centrales hidroeléctricas de bajo coste y pequeña escala que tienen un impacto ambiental y territorial decididamente. Eso es muy importante lo que está diciendo. Estos son equipos que vean que no son extremadamente sofisticados, no son como bombas centrífugas, no son como otros tipos de turbinas hidráulicas mucho más sofisticadas. Son equipos de muy bajo costo que se pueden ubicar en regiones muy inhóspitas, incluso donde efectivamente hay personas que no les llega la electricidad. Por ejemplo, familias, caseríos de 20, 30, 40 casas, pues es ideal. Y claro, lo que hay es que garantizar que haya un río, pues un sistema fluvial lo más perenne posible, para que puedan tener electricidad constante estas casas. Entonces esta es una solución que se utiliza muy bien, con un gran resultado en este tipo de escenarios. Roncuzi diseña y fabrica un sistema para generar electricidad limpia. Justamente aquí me gustaría detener el video. ¿Por qué? Porque me gustaría que vean la hidrodinámica, ¿no? Y no pierdan ningún detalle. Pues este sistema, como les decía, se puede conectar en un río, efectivamente. Pero aquí, en este caso, está conectado en un canal. Vean que este es un canal de riego que, como verán a continuación, pues está garantizando un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo. Al final de ese canal, pues hay una compuerta. Esta compuerta puede abrirse, y si se abre, pues todo este caudal sigue su curso aguas abajo. En este caso está cerrado para garantizar que el caudal pase por el tornillo hidráulico. Ahora, antes de ver cómo el caudal entra al tornillo hidráulico, vean este detalle. Aquí tienen acá un pequeño canal y un pequeño caudal que está saliendo, está dejándose salir para acá. Este caudal se llama caudal ecológico, y es un caudal que se calcula para garantizar la vida aguas abajo
en esta zona que, bueno, pues es interrumpida por la compuerta, y de no ser por este caudal, pues estaría totalmente seca, ¿verdad? Limpia, el PAE sin fin hidráulico. Este es un canal de riego, un caudal prácticamente constante alrededor de 2,5 metros cúbicos por segundo. In questo punto è stata realizzata l'opera di derivazione. Este punto se realizó por la ensambladura del Bien, fíjese lo que está diciendo el señor. En este punto y anteriormente estábamos viendo este emplazamiento desde aguas arriba hacia aguas abajo. Perdón, desde aguas hacia abajo hacia aguas arriba. Ahora estamos viéndolo al revés, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Aquí pueden ver la entrada. Esta es la obra de toma. ¿Ok? Está cerrado por la compuerta aguas abajo, y aquí está la obra de toma. No le queda más remedio al agua que entrar en esta zona donde precisamente van a ver aquí una rejilla que está ubicada para detener pues palos, materias, vamos a decir, grandes que puedan llegar aquí a esta zona. canal. El flujo de agua entra en esta brida para conducir el sinfín. Una malla gruesa es suficiente para proteger el sistema de objetos extraños, tales como troncos o ramas grandes. La presencia de un tamiz fino con este tipo de tornillo no es necesario. Este pequeño canal proporciona un caudal mínimo de agua fuera de la planta para preservar las formas de vida en el agua. La puerta se levanta, se detiene la corriente para permitir la entrada en el sinfín. En caso de emergencia, la puerta se cierra restaurando el cauce original. Cada vez que un problema es reportado a la red o cualquier mal funcionamiento, la puerta se abaja mediante una unidad hidráulica. Esto que ella le llama puerta es una compuerta hidráulica, ¿verdad? Una compuerta hidráulica que se activa, baja, detiene o obstaculiza la entrada de agua al tornillo sin fin, que ella también le llama acá sin fin en este video, y bueno, pues todo el caudal sigue en el río aguas abajo, y pues se procede a verificar cuál es el problema que ocurre con el generador. Para poner la planta a seco. Un freno magnético retrasa el sinfín para reducir la velocidad. Esta operación evita daños mecánicos. Precisamente esto que están viendo, bueno, pues un poco más acá abajo arriba, en la parte azul, pues es el generador. Toda esta zona es la parte el aparato de generar, para generar electricidad. Il funzionamento è semplice. La operación es simple. La entrada de agua llena los espacios entre la espiral y la fuerza de gravedad comienza a mover el tornillo hasta que alcanza la velocidad óptima. El movimiento del tornillo impulsa el generador, que está conectado a un panel de control desde el cual parte el suministro de electricidad. El rendimiento hidráulico del sinfín es alto y constante. De los contadores se puede detectar de inmediato por la cantidad de energía producida, mientras que una gestión remota opcional le permite controlar el sistema en tiempo real. Toda el agua utilizada para producir energía se vuelve a su curso natural sin ningún tipo de residuos, deterioro del medio ambiente y por último sin alterar el sistema hidrológico. Bueno, pues me imagino que les haya resultado interesante. Aquí también les dejo otros videos que son muy interesantes también. Quizás algo que no le comenté en este tornillo hidráulico, en la parte de la entrada del agua hacia el tornillo, pues ahí pueden entrar peces sin ningún tipo de problema. Y los peces incluso pueden entrar dentro del tornillo y bajarían sin ningún tipo de problema con relación a su vida. Y eso también es importante porque por lo general este tipo de plantas para generar, donde se obtienen o se colocan turbinas hidráulicas, pues tienen que tener trampas para peces y demás para garantizar que no haya problemas ecológicos en ese sentido. Bueno, pues aquí, como les decía, pueden ustedes tener acceso a los diferentes videos relacionados con ese tema.
Seguimos entonces, pues, como les decía, es considerado uno de los matemáticos más grandes de toda la historia. Tenía una especial fascinación por la geometría. En ese sentido, perfeccionó un método de integración que le permitía calcular áreas, volúmenes y áreas de superficie de varios cuerpos. Dio origen al cálculo del infinito, concebido y perfeccionado posteriormente por Kepler, Cavalieri, Fermat y bueno, los grandes Leibniz y Newton, que son considerados pues, los padres del cálculo diferencial integral. Si tienen alguna duda de eso, pues pueden ver diferentes videos que existen en la internet. Ellos protagonizaron una de las, vamos a decir que riñas más grandes desde el punto de vista intelectual que ha existido precisamente por atribuirse la autoría del cálculo, del descubrimiento prácticamente del cálculo diferencial e infinitesimal. Me refiero a Leibniz, el alemán y Newton. Bueno, pues dio una aproximación, sin lugar a duda, muy precisa de pi y demostró que podía aproximar raíces cuadradas con una altísima precisión. Uno de sus descubrimientos, que incluso él quiso que estuviera en su lecho de muerte, y efectivamente en la actualidad su tumba tiene un epitafio que pues lo plantea, es precisamente lo que les muestro acá. Él demostró que el volumen de una esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro circular circunscrito en ella. ¿Okay? Ahí creo que la imagen pues habla por sí sola. Si bien todo esto es importante, e incluso muchos más aspectos de la ciencia, de la ingeniería en su momento, pues yo creo que Arquímedes es muy conocido y creo que con este principio de flotación pues hubiera bastado para haber pasado a la historia como pasó, pues es muy reconocido por este principio de flotación, que lo he, vamos a decir que enmarcado aquí en esta frase, que dice lo siguiente, y es muy importante para nosotros, es la esencia de esta clase prácticamente. Dice este principio de flotación: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, entiéndese, en un líquido, un cuerpo que se introduce en agua, por ejemplo, puede ir hacia el fondo, o sea, se introduce totalmente o quizás queda sumergido, flotando una parte de él. Bien, en reposo, si el líquido está en reposo, experimenta un empuje vertical. Cuando se habla de empuje es una fuerza vertical hacia arriba, él le llamó empuje, fuerza vertical hacia arriba, y esa fuerza vertical hacia arriba pues está generada precisamente por el líquido sobre ese cuerpo, ese cuerpo o en el que ese cuerpo se introduce. ¿Okay? Y esa fuerza llamada empuje, pues Arquímedes demostró que se puede calcular como el peso del fluido desalojado. O sea que es igual al peso del fluido desalojado. Leyéndolo todo de una vez, pues sería un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Bien, en este principio vamos a trabajar en un rato, cuando pasemos a las próximas diapositivas. Un poco terminando con la vida de Arquímedes, pues es importante decir acá pues qué pasó, cómo murió Arquímedes. Bueno, pues ahí les dejo unos cuadros que realmente ilustran algunas de las variantes que se ha manejado relacionada con la muerte de Arquímedes. Arquímedes fue asesinado en el año 2012 a.C. durante la toma de Siracusa por los romanos durante la Segunda Guerra Púnica, después que fallaron todos sus esfuerzos por mantener a raya entonces a los romanos con sus máquinas de guerra, en fin. Hay tres versiones sobre su asesinato. La primera afirma que Arquímedes intentaba trabajar sobre algún problema con un diagrama. Al tener en mente y ojos cerrados con el objeto de su especulación o de estudio, nunca notó la inclusión de los romanos, ni que la ciudad incluso había sido tomada. En ese trance de estudio y contemplación, un soldado acercándose inesperadamente le ordenó seguir a Marcelo, es decir, seguir a quien era en definitiva el comandante romano que estaba al frente de esa inclusión, cosa que Arquímedes rechazó antes de tener una demostración de un resultado en el que estaba trabajando. El soldado pues vio eso como una gran afrenta, se enfureció mucho, sacó su espada y lo atravesó. La segunda versión asegura que un soldado romano corriendo hacia él con una espada desenvainada, pues se ofreció a matarlo. Arquímedes, mirando hacia atrás seriamente, le solicitó tener piedad, dejarlo terminar algo en lo que estaba trabajando, algo inconcluso, algo imperfecto,
y el soldado sin ninguna compasión entonces lo mató, no entendió de qué estaba hablando. O sea, y eso demuestra un poco cuál era su nivel de abstracción de la realidad. Era una persona que incluso hay algunos fragmentos, algunos pasajes que hablan de que había que a veces llevarlo empujones a bañar porque realmente se concentraba tanto en los problemas que se olvidaba de la vida prácticamente. Finalmente, la tercera versión de Plutarco que había escuchado, pues afirma que mientras Arquímedes le llevaba a Marcelo instrumentos matemáticos como cuadrantes, esferas, ángulos, con los que podía medir la magnitud del Sol, por ejemplo, a simple vista, al verlo algunos soldados pensando que llevaban oro, pues fue atacado y lo mataron. Sin lugar a dudas se considera uno de los genios más importantes que hubo en su tiempo y efectivamente gran Marcos Claudio Marcelo lo sintió mucho su muerte. Él incluso conocía del genio de este señor y sin lugar a dudas pues se molestó bastante por ese asesinato. Pues si quieren ver algunos, digamos, de los cuadros relacionados con Arquímedes y demás, de obras de arte con Arquímedes, pues les recomiendo este vínculo que les paso acá. Bien, continuamos entonces con el concepto. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desplazado. Este empuje es una fuerza, como ya les había anunciado, que pasa por el centro de gravedad del volumen de fluido desplazado. Recuerden que cuando hablamos de centro de gravedad, hablamos de un objeto espacial, tridimensional, y cuando hablamos de centroide, pues hablamos de una figura plana. Pero en ambos casos, siempre el peso de esa figura pues pasa por estos puntos. El principio es aplicable para gases y líquidos. En los primeros, pues hace falta grandes volúmenes para ser apreciado, ¿verdad? En los líquidos el cuerpo puede flotar o no, y por eso es que a veces decimos un cuerpo parcialmente sumergido, totalmente sumergido. En ambos casos se cumple el principio. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo. Y si el cuerpo flota, pues el volumen desplazado es solo la parte sumergida del cuerpo, ¿ok? Pero vamos a ver eh, estas demostraciones con algunos experimentos. Y estos experimentos se los traemos a modo de videos. Les adelanto que estos videos están en inglés. Yo voy a ir haciendo una especie de traducción de lo que vaya diciendo el modelador. Let's understand the first part with a simple experiment. So when a body is immersed fully in water, Fíjese que aquí está diciendo que cuando un cuerpo es totalmente sumergido en agua, tenemos que entender que este cuerpo, vean que él está ejerciendo una fuerza hacia abajo, por lo tanto, ya sabemos, ya sabemos de lo que hemos aprendido acá en este curso, que ese objeto entonces tiene una densidad relativa menor que la del agua, porque si él lo soltara, pues ese cuerpo va a subir y flota en el agua, ¿verdad? Entonces fíjense que para mantenerlo en esa posición, él lo tiene que introducir y haciéndole una fuerza hacia abajo. it experiences an upward force. And that's very easy to see because if I leave this ball, you can see it bobs up. Él está diciendo que ese objeto pues experimenta una fuerza hacia arriba. Upward significa hacia arriba. Backward significa hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces una fuerza vertical hacia arriba. See, it bobs up. Y fíjense que él dice, si yo suelto, libero el objeto, pues el objeto pues sube hacia arriba. Up significa hacia arriba. Why? Because water is pushing it with an upward force. Entonces él se pregunta por qué. Efectivamente, porque el agua está ejerciendo una fuerza que va hacia arriba. And this upward force is also known as upthrust or buoyant force. Y él nos está diciendo que esta fuerza también es conocida como upthrust o buoyant force, que significan, como ya veremos a continuación, fuerza de empuje. Upthrust significa fuerza de empuje o buoyant significa flotación, es decir, fuerza vertical hacia arriba, llamada fuerza de empuje o fuerza de flotación. Como quiera que le llamemos, pues estamos hablando de la misma fuerza. For this experiment, I've taken this hollow ball
and I've filled it with coins here to make it heavy. Entonces, en esta variante, él lo que está haciendo es teniendo el mismo objeto, pero lo ha abierto y lo ha llenado de monedas para hacerlo mucho más pesado. Let's measure the weight of this ball, which is filled with coins, with the help of this spring balance. Entonces, él va a calcular el peso de ese objeto en el aire medido con ese dinamómetro. Spring balance significa en este caso un dinamómetro, es decir, un objeto que se utiliza para medir fuerza. So let's see what is the weight here. So as you can see Y si vamos a ver cuál es el peso aquí, here, the weight is 500 como se puede ver, el peso es 500 gramos. grams. Or to be more precise in physics, O para ser más preciso en física, the weight is 500 gram force. 500 gramos fuerzas. But for this video, we'll just keep things simple and use gram as the unit of weight. Pero para hacerlo más sencillo, utilicemos gramos como unidades de peso. And this weight is known as the real weight of the ball because it is the weight in air. Y es algo bien importante lo que está diciendo, que este peso es conocido como el peso real. El peso real de este objeto, porque es el peso medido en el aire, ¿verdad? Now I'm going to immerse this ball into this beaker of water, Ahora va a introducir ese objeto en el beaker lleno de agua. and you carefully observe what is the reading of the spring balance. Y cuidadosamente vamos a observar qué pasa con la medición de la fuerza. So I'm going to lower the ball here. So what did you observe? As you can see, the spring balance shows that the weight of the ball when it's immersed in water is now 300 grams. Y ahora pueden observar que precisamente el peso de ese objeto, una vez que se introduce en agua, ya no es el que tenía anteriormente, sino 300 gramos. So there is a loss in weight when Entonces ha ocurrido una pérdida de peso. the ball is held in water. So why is that? It's because of the ¿Por qué ocurre esta pérdida de peso? upward force of the water. Precisamente le da la explicación debido a esa fuerza vertical hacia arriba que genera el agua. And the weight in water is called as the apparent weight because the ball Y ese peso que midió al final es conocido como un peso aparente. Un peso aparente porque tiene en cuenta el efecto del agua. seems to lose weight. And how much is this apparent loss in weight? It's the real weight minus the apparent weight. Bueno, ¿y cómo se pudiera calcular esa pérdida de peso, verdad? Esa pérdida de peso que ocurre. Bueno, esa pérdida de peso usted la puede obtener restando el peso del cuerpo real medido en aire menos el peso que se obtuvo cuando estaba el cuerpo introducido en agua, el llamado peso aparente. So it's going to be 500 grams minus 300 grams. That's 200 grams. So the loss in weight is 200 grams. And we know that the upward force is contributing to this loss in weight. So the upward force is actually the loss in weight, which is 200 grams. Or to be more precise, 200 gram force. Now let's take a look at the second part. Entonces fíjense que esa pérdida vienen a ser los 200 gramos fuerza hacia arriba. Y que efectivamente, como ya lo había dicho, es la fuerza vertical hacia arriba que le vamos a llamar empuje hidrostático. Que es lo que decía Arquímedes, ¿verdad? Que existía una fuerza vertical hacia arriba. That the upward force is equal to the weight of the water displaced by it. So I'm going to go ahead and tilt this larger beaker so that the displaced water goes into the smaller beaker. So let's try it one more time. Vean que esta parte del experimento es muy interesante. Él tiene un beaker lleno de agua, pero lo pone justo a ras. De forma tal que un pequeño objeto que entre acá, pues desplazará líquido y ese líquido saldrá, se verterá por esta superficie y será recogido en esta otra superficie. Yo he visto otros experimentos que lo hacen con una mayor precisión, pero en realidad ya verán que al final todo sale de forma perfecta. Ya verán cómo él va a introducir este objeto totalmente y por lo tanto se va a desplazar una cantidad de fluido hacia el otro
recipiente. Let's measure the weight of this water that has been displaced by this ball. So I'm going to pour this displaced water. Ahora va a medir el peso de ese líquido que ha sido desplazado. Entonces lo va a poner en esta pesa. Ya es una pesa que previamente ha considerado el peso de este recipiente plástico, por lo tanto ese lo elimina del peso y solamente medirá el peso del agua. Into the pan here with a weighing scale. So what is the weight of the water? As you can see, it's 200 grams. So the upward force and the weight of the liquid displaced are both 200 grams. Y aquí está la esencia del químico. Vean cómo él demuestra entonces que esa fuerza vertical hacia arriba es exactamente igual al peso del fluido o del líquido desplazado. Y si hacemos este análisis es muy importante este descubrimiento. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos pensar que no es lo mismo introducir ese objeto en un fluido que pese menos o en un fluido que pese más. Entonces, ahí queda la esencia fundamental del análisis que se puede hacer con este principio de Arquímedes. Or 200 gram force. So they are equal and Archimedes is correct. Now let's go back to our statement. When a body is immersed fully in water. Y ahora va al concepto al que está acá. Cuando un cuerpo está sumergido totalmente en agua, experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desplazado por él. Water. It experiences an upward force that is equal to the weight of Y vean cómo dice totalmente sumergido. ¿Ok? the water displaced by it. Archimedes' principle also works for the partially immersed case. El principio de Arquímedes también funciona cuando el cuerpo está parcialmente sumergido. Ahora él va a introducir solamente la mitad de la esfera. So for the case like this, where I have this ball partially immersed in water, so the upward force, which is measured by the loss in weight here, is equal Entonces la fuerza que iría hacia arriba, la fuerza de empuje que es medida por el peso del líquido, pues tiene que ser igual, ¿no?, al peso del líquido. Ya veremos. to the weight of this water displaced. So Archimedes' principle works for both the cases, whether the object is completely immersed in water or partially immersed in water. Entonces el principio de Arquímedes funciona para ambos casos, ya sea que esté totalmente sumergido o parcialmente sumergido en agua. And in fact, it works not only for water, but any liquid and gas. So we can say that this principle works for any fluid. Entonces, como él bien dice, pues en principio no solo funciona con agua, funciona con cualquier líquido, incluso con gases. Por lo tanto, funciona con respecto o con cualquier fluido. Veamos ahora un ejercicio relacionado a lo anterior. Primeramente, recordar, el empuje es una fuerza vertical que se dirige en dirección hacia arriba, es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Entonces, si es igual al peso del volumen del líquido desplazado, recordando que el peso se puede calcular como el volumen del líquido desplazado por el peso específico que tenga ese líquido, pues la expresión queda como la que está abajo. Importante recordar que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen sumergido del cuerpo. Es decir, si el cuerpo se sumerge totalmente, llega hasta el fondo o queda por debajo de la superficie libre del líquido, pues será todo el volumen del cuerpo. Sin embargo, si el cuerpo queda flotando, pues hay una parte que se encuentra encima, que no está sumergida, ¿verdad? Entonces esa no se consideraría. Siempre sería el volumen del líquido desplazado igual al volumen sumergido del cuerpo, la parte del cuerpo que sea sumergido. Eso es muy importante. Si hacemos un análisis dimensional, para recordar lo que vimos con análisis dimensional y demostrar que efectivamente este empuje es una fuerza, pues ahí tenemos el empuje, que sería F utilizando
la estrategia FLT, volumen L a la 3 y peso específico el FL a la menos 3. ¿Ok? Entonces L a la 3 y L a la menos 3 a multiplicarse queda 1 y fuerza igual a fuerza. Luego cumple con el principio de homogeneidad dimensional. Veamos el ejercicio entonces. Ejercicio número 1 dice lo siguiente: una piedra pesa W1 267 Newton en el aire. Ese vendría a ser, si hacemos un análisis, el famoso peso real de la piedra que vimos en el video anterior. Y V2 178 Newton. Ese es el peso que mediría o que estaría dando un dinamómetro que está midiendo precisamente a la piedra, pero que está sumergida dentro del agua. Exactamente justo como vimos en el caso anterior, en el video anterior. Entonces, ese peso 2 es el que sería llamado peso aparente, ¿verdad? Que lo vimos en el video. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la orden? La orden sería calcular el volumen de la piedra y su densidad relativa, ¿ok? Entonces, si algo debió haber quedado claro en el video anterior, pues es que ese peso real menos el peso aparente de la piedra, pues sería igual, esa pérdida de peso, como se le llama en el video, esa pérdida de peso es igual al empuje hidrostático, ¿verdad? Entonces eso debe quedar bien claro. El empuje hidrostático sería el peso real del cuerpo menos el peso de ese cuerpo una vez que está sumergido en el líquido. Entonces 87 Newton es igual a la fuerza vertical que va en dirección ascendente y que pasa por el centro de gravedad de la piedra. En este caso 89 Newton. ¿Ok? Ahora, pero el empuje, según vamos a decir que el concepto, recuerden que es el peso del volumen del líquido desplazado, ¿verdad? Entonces, si ubicamos eso en la siguiente ecuación, pues empuje igual al peso del volumen del líquido desplazado. ¿Cuál es el peso del volumen del líquido desplazado? Volumen de la piedra por el peso específico del líquido desplazado, precisamente. ¿Ok? De aquí podemos despejar entonces el volumen de la piedra, porque el peso específico del líquido lo conocemos, es agua, 9810. Y pues el empuje ya lo vimos anteriormente, 89 Newton. Bien, entonces si hacemos los cálculos, pues el volumen de la piedra vendría a ser 9.07 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y aquí estamos ya respondiendo la primera parte de la orden, calcular el volumen de la piedra. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuál es el volumen de la piedra, no sabemos cuál es su forma, pero sabemos qué volumen tiene que tener esa piedra. ¿Ok? No importa la forma que tenga. Entonces, lo otro que nos están pidiendo es su densidad relativa. O sea, ¿cuál es la densidad relativa de la piedra? Bueno, empuje simplemente me relacionaba no con las propiedades intrínsecas de la piedra o del objeto que se sumergía, sino con las propiedades o la densidad, prácticamente la densidad a peso específico del líquido. Entonces, ¿cómo pudiéramos obtener una propiedad de este tipo de la piedra? Como la densidad relativa o la densidad, o incluso el peso específico de la piedra. Bueno, pues pensemos, tenemos un dato que es muy importante, que es el peso real de la piedra. Si tenemos el peso real de la piedra y ya sabemos su volumen, pues ese peso real de la piedra, ya sin sumergirse en el líquido, peso real de la piedra en el aire, sería igual al volumen de la piedra por el peso específico de la piedra, ¿sí o no? Entonces, si aceptamos esa expresión, pues despejamos de acá la densidad relativa. Y ahí la densidad relativa entonces es igual a 3. Bien, ahí pueden ver los cálculos, pueden hacer las comprobaciones. Vean entonces cómo este peso específico de la piedra en la ecuación, pues como no me piden peso específico, me piden densidad relativa, pues lo que hemos es aumentado, convertido ese peso específico en su expresión densidad relativa por ρ sub 0 por g, ¿verdad? Entonces, véanlo acá. Eso es lo que hemos hecho acá. Peso específico de la piedra, ρ sub 0, perdón, densidad relativa de la piedra por ρ sub 0 por g. ¿Ok? Ese sería el peso específico de la piedra. Si me hubieran pedido el peso específico de la piedra, pues directamente lo hubiera despejado acá. Si me hubieran pedido la densidad de la piedra, pues aquí en este término pues estaría la densidad de la piedra. Densidad de la piedra por la gravedad, y eso es lo que hubiera despejado. Pero como me están pidiendo densidad relativa de la piedra, pues he ampliado la expresión para el cálculo del peso específico de la piedra. Pues estos son conceptos que ya ustedes conocen, ¿verdad? Entonces vean el análisis que hay que hacer en este tipo de ejercicio, que lo puse acá porque precisamente guarda relación con el video que acabamos de ver.
Les propongo ahora ver otro video relacionado con el empuje hidrostático que también es muy interesante. Aquí tienen la dirección web, ustedes lo pueden encontrar acá. When first studying physics many years ago, our instructor posed this question. A rectangular barge, 300 centimeters long and 200 centimeters wide. Cuando comenzaba a estudiar física hace unos años atrás, pues el instructor nos puso primeramente el siguiente problema. Una balsa de madera de las siguientes dimensiones, 200 centímetros de ancho por 300 centímetros de largo, Floats at the edge of a freshwater lake. flota tranquilamente sobre aguas tranquilas en un lago. A horse jumps into the barge, and the barge sinks 12 centimeters. Un caballo salta sobre esta especie de plataforma y ella pues desciende unos 12 centímetros. How much does the horse weigh? La pregunta sería, el problema sería resolver cuál sería el peso del caballo. Solving this problem makes use of knowledge created by the Greeks over 2,000 years ago. Bueno, pues para resolver este tipo de problemas tendríamos que utilizar tecnología creada por los griegos hace más de 2000 años atrás. Archimedes' principle. Archimedes investigated density and buoyancy. Bueno, pues el principio de Arquímedes. Arquímedes estudió la densidad y la flotación de los cuerpos. His millennia-old discoveries are still used today by marine engineers and ship designers. Su descubrimiento milenario es usado en la actualidad por ingenieros marinos y diseñadores de barcos. And we will use it to solve the horse problem. Y nosotros lo utilizaremos para resolver el problema del caballo. Before we start, a quick comment on units. Antes de comenzar, un pequeño comentario sobre unidades, más bien sobre dimensiones físicas. Aquí hará una aclaración entre masa y peso, que fue lo primero que hice yo cuando cuando comenzamos a estudiar en esta asignatura estos temas relacionados con la densidad y demás, ¿se acuerdan? Con la propiedad física de los fluidos, o sea, diferenciar la masa del peso. In science and engineering, the terms mass and weight mean different things. Mass is an intrinsic property of matter, and weight is the force of gravity acting on an object. But the term weight is commonly used to describe mass. We say, for instance, that an apple weighs 500 grams, even though grams are units of mass. I will be using grams in this basic investigation, recognizing that a rigorous procedure would require units of force. If you have viewed our video on buoyant force, you will know that objects sink or float based on their density relative to the density of the fluid they are immersed in. This wood block is less dense than water. Aquí vamos a entrar ya en la parte que nos interesa. Esta masa de madera pues es menos pesada que el agua. Lo que decía anteriormente es que, bueno, pues se puede comparar para el tema de la flotabilidad de cuerpo, pues las densidades de los objetos, ¿no? Si un objeto es menos denso, pues flota sobre otro. Y este es el caso de la madera. Pues esta madera es menos densa que el agua y cuando se coloque en un recipiente con agua, pues va a flotar. So it floats. Or at least it floats partially submerged. Va a flotar o queda, como bien dice acá, parcialmente sumergida. The submerged portion of this wood block has displaced some water, pushed it out of the way. O sea, la parte sumergida de este bloque hace que se desplace una cierta cantidad de fluido, porque antes que estuviera este bloque acá, pues esta zona, este volumen que se encuentra acá, estaba antes lleno de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Pues que aumentó el nivel de agua en el recipiente. Let's investigate this displaced water. Vamos a investigar este desplazamiento de agua. To collect the displaced water, I have created this overflow apparatus, a tub with a spout. Filling the tub over the spout, we will let water run out until it stops.
El señor lo que está haciendo es pues llenar todo el recipiente, ve que comienza a verter flujo y lo deja libremente, ya no vierte más agua hasta esperar a que todo el fluido salga por este tubito que ha dejado aquí, de forma tal entonces que se obtendría un nivel a partir del cual pues estaría a tope con la salida de agua del recipiente, como tal que cualquier objeto que caiga sobre el agua pues desplazaría una cierta cantidad de fluido a partir del momento que ese objeto toque la superficie del líquido. The surface of the water is now level with the overflow spout. Entonces, con lo que les decía, el nivel de agua en la superficie está al mismo nivel que la salida de agua. Before we start, let's weigh this wood block. Antes de comenzar, vamos a medir el peso, vamos a pesar el bloque. It has a mass of 266 grams. Entonces tiene una masa de 265 gramos. Recuerden lo que hemos hablado aquí de masa y peso. En realidad es masa. A lo que está hablando no es peso. Para que fuera peso habría que multiplicarlo por la gravedad. Our overflow tub is ready for use. We have an empty cup on a scale positioned to catch and weigh the displaced water. Bueno, aquí lo que está haciendo es pues pesando el recipiente donde pues el líquido se va a verter para que después restar este recipiente y poder obtener el peso del agua. The weight of the cup has been subtracted. De hecho lo hizo automáticamente, ha sido sustraído de la pesa. Eso se puede hacer en la pesa. When we lower our block into the water, displaced liquid starts flowing out the overflow tube. Entonces vean cuando se ubica la masa de madera sobre el agua, pues comienza a verterse agua sobre ese tubito que permite que salga el agua. The scale is weighing this displaced liquid. After a few minutes, the flow slows and eventually stops. Después de unos cuantos minutos, pues eventualmente ha bajado el nivel de agua, o sea, se ha mantenido al mismo nivel, ya ha dejado de salir agua por el tubito, por este vertedero, y vean entonces qué es lo que está midiendo la pesa. The scale indicates that the displaced liquid weighs 266 grams. Vean que el peso es exactamente 266 gramos, que era lo que pesaba la tabla. Do you remember the weight of the wood block? It was also 266 grams. ¿Recuerdan el peso de la masa de madera? 266 gramos. Bueno, ¿y por qué pasa esto? The floating wood block and the displaced liquid weigh the same, 266 grams. Entonces, esta tabla de madera y el líquido desplazado pesan lo mismo. This is not a coincidence. This is Archimedes' principle. Esa no es una coincidencia, ese precisamente es el principio de Arquímedes. The weight of the displaced liquid equals the weight of the floating object. El peso del objeto que está flotando es exactamente igual al peso del líquido desplazado, el volumen del líquido desplazado. Or, more precisely, the buoyant force acting on a submerged or floating object is equal to the weight of the displaced fluid. Este concepto ya lo vimos anteriormente en el video. Floating wooden block weighs 266 grams. The water displaced by the floating block also weighs 266 grams. We know that the floating wood block displaces its own weight in water. What happens if I add a weight to this floating block? ¿Qué pasaría si agregamos una piedra sobre pues la masa de madera que flota sobre el agua? Like this 126 gram stone. Vean que esa piedra pesa unos 126 gramos. The wood block sinks further, displacing more water.
Can you predict the weight of the water displaced by the stone? Una vez que se coloca la pieza, pues comienza a desplazarse más fluido, sale fluido por el tubito o especie de vertedor y bueno, pues nos hace una pregunta. ¿Pudiéramos nosotros tener una idea de cuánto será el peso de esa piedra? Did you get 126 grams? That's right. The additional weight of the stone caused the block to sink further, displacing a weight of water equal to the weight of the stone. Vean cómo la cantidad de agua desplazada, el peso de la cantidad de agua desplazada, coincide con el peso de la piedra, 126 gramos. 126 grams. Now to solve the horse problem. Bueno, pues este es el problema del caballo. Ahora resolvamos una vez que ya tenemos estos datos de la experimentación. We have a rectangular barge measuring 300 centimeters by 200 centimeters, sitting in a freshwater lake. A horse jumps onto the barge, causing the barge to sink 12 centimeters. How much does the horse weigh? Pues el caballo sube a la superficie y baja toda esta superficie unos 12 centímetros. ¿Cuánto es el peso del caballo? El caballo vendría a representar ahora lo que sería la piedra en el caso anterior. Like the stone sitting on the wood block, the horse has displaced water equal to its own weight. We need to calculate the weight of this displaced water. Entonces, la cantidad de agua que desplaza el caballo por subirse en esta especie de balsa, pues tiene que ser igual al peso del propio caballo. O sea, lo que tendríamos entonces que calcular es el volumen del líquido desplazado y se multiplica entonces por el peso específico del líquido. Ya tendríamos encontrado el peso del líquido desplazado y ese sería igual al peso del caballo. If you think you know how to do this, pause the video and do the math. Si usted cree que puede hacerlo, pues pause el video y haga los cálculos. The barge, before the horse is loaded, is sitting at this level. It has displaced water equal to its own weight. When the horse jumps aboard, the barge sinks another 12 centimeters. The volume of water displaced by the weight of the horse is a rectangular prism. Ese prisma rectangular es precisamente el causado por la subida del caballo. 12 centímetros de altura, 200 de ancho y 300 de largo. 300 centimeters by 200 centimeters by 12 centimeters. The volume of a rectangular prism is length times width times height. That's 300 centimeters times 200 centimeters times 12 centimeters. This equals 720,000 cubic centimeters. This is the volume of the displaced water. Now we need to calculate its weight. Fresh water has a density of 1 gram per cubic centimeter. This means that 720,000 cubic centimeters of water weighs 720,000 grams. Let's change this to kilograms. 1 kilogram is 1,000 grams. This means the displaced water weighs 720 kilograms. The horse weighs 720 kilograms. Y aquí está el peso final del caballo, 720 kilogramos. Estos cálculos usted está en condiciones de hacerlo ya. The weight of the water it displaced. Archimedes' ancient principle is still used to determine how far a ship will sink when loaded with cargo. Este principio de Arquímedes, este principio tan antiguo de Arquímedes, en la actualidad incluso les sirve a los ingenieros que tienen que ver con barcos y demás, ingenieros oceánicos o que tienen que ver con el tema de cuánto cargar un barco, pues efectivamente pues, nos da la idea de hasta cuánto puede cargarse un barco en función de cuánto se hundirá en función de ese peso. The math involved in this calculation is very similar to the math we use to determine the weight of the horse. Los cálculos que se hacen para resolver ese problema son muy similares a los que hemos hecho aquí en este problema del caballo. This millennia-old principle describes the forces affecting everything from hot air balloons to cruise ships. Les propongo que vean otro video que me gustaría que incluso lo prueben en casa, porque realmente pues van a ver 3 casos
vamos a decir que de un mismo objeto, pero que se introduce en líquidos diferentes. This experiment about buoyant force. We want to make the egg float, submerge, and sink in the water. So what are the ingredients? We'll need 3 glasses. Vamos a ver algunos conceptos. Fíjense cómo tenemos acá 3 recipientes llenos de agua y 3 huevos. Un primer huevo que realmente el primero está flotando. Está flotando. El segundo está sumergido, submerged. Y el último está totalmente hundido, que sería sink en inglés. We'll need 3 glasses, water, enough to fill 3 glasses, salt, a lot of them, and the most important one, the eggs. Alright, let's hop into the procedures. Fresh eggs naturally sink, so we need salt to make it float. El primer huevo simplemente se deja introducir en el agua, que no se le ha puesto sal, y efectivamente lo que va a hacer es hundirse, ¿verdad? Add a generous amount of salt into the water. En el segundo caso se va a introducir un poco de sal en el agua. Adjust the amount of salt put into the water. Solo un poco. Consecutively put in 3 tablespoons and 5 tablespoons of salt into 2 glasses of water. Stir constantly until the salt dissolves into the water. Remover hasta que pues quede totalmente disuelto. Here are the results. The water containing the most amount of salt will make the egg float like so. El vaso de recipiente que tiene agua con mayor cantidad de sal, pues como pesa más, hace que el huevo flote. The next one is a little bit trickier. It needs enough salt to be submerging but not floating. It's a chore, but don't worry, you'll get there. En el segundo caso, pues ustedes se dan cuenta que está sumergido. No llega al fondo, tampoco pues tiene una parte en la superficie libre, queda sumergido. Chore, but don't worry, you'll get there. The last one, no salt, just drop the egg, like that. Y en el último, que no tiene sal, pues va hacia el fondo. Thus was our experiment. We've made the eggs float, submerge, and sink. Thanks for watching. Interesante, ¿verdad? En realidad, pues esto usted incluso posiblemente lo ha podido vivir cuando va a la playa, puede tener un hermano o una hermana y lo ha podido cargar dentro del agua sin ningún problema. Incluso puede ser incluso una persona hasta bien pesada y usted lo puede cargar. ¿Por qué lo puede cargar? Porque realmente hay una fuerza que está ejerciendo ese líquido que lo ayuda. Es la llamada fuerza de flotación, ¿verdad? O fuerza de empuje hidrostático. Otro caso que también es muy, vamos a decir, vivencial, es si usted ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de comprobar bañarse o flotar en agua de mar o en agua en un río, por ejemplo, ¿no? Eso yo lo he podido hacer y realmente cuesta mucho más trabajo flotar en un río o incluso a nadar, aprender a nadar en un río, bien difícil. ¿Por qué? Por la capacidad de flotar que es mucho menor. ¿Por qué? Porque el empuje hidrostático pues es menor, debido a que el agua del río pues agua más dulce y pues pesa menos. Y al pesar menos pues la fuerza de empuje es menor. Vea la importancia aquí del peso específico del líquido. Si tuviéramos un líquido incluso mucho más pesado que el agua, pues flotaríamos mucho más fácil, ¿ok? Veamos entonces el punto 1.72, empuje hidrostático o prisma de presiones. Hasta ahora nosotros conocíamos el prisma de presiones, que lo habíamos visto sobre superficies planas y sobre superficies curvas. Supongamos que tenemos un objeto como el que se muestra acá, un prisma de caras rectangulares, tiene una profundidad, en este caso de 1 metro. Vean que la altura es B y el largo sería L. Está introducido en el líquido sumergido una altura H. El líquido es agua, es igual a 1, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hemos aprendido acá con el empuje hidrostático, con Arquímedes? Bueno, pues todo líquido que esté sumergido, parcialmente sumergido, totalmente sumergido, en un líquido, pues ese líquido va a generar una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, y eso es lo que estamos ubicando acá. Y esa fuerza además, pues pasa por el centroide o centro de gravedad de la figura.
Y esa fuerza, ese empuje, se calcula como el peso específico del líquido desplazado por el objeto. ¿Ok? Entonces sería volumen de este rectángulo que se encuentra acá, volumen de este rectángulo multiplicado por su profundidad, ese sería el volumen de ese cuerpo. Sería ese volumen de ese cuerpo, sería el volumen del líquido desplazado, ¿verdad?, por ese objeto, por el peso específico del líquido, en este caso del agua. Bien, y esta sería la expresión H por L por profundidad, ese es volumen por 9810. Y este resultado estaría dando en Newton, ¿verdad? Ahora, hagamos el mismo análisis, pero olvidándonos de lo que sabemos de Arquímedes y su principio de empuje. Tratemos de colocar acá lo que ya sabemos, lo que ya sabíamos antes de Arquímedes. Pues tenemos un punto A, un punto B. Podemos dibujar nuestros diagramas de presiones sobre esas superficies, que además son superficies planas. En los casos laterales serían triángulos de presiones o prismas de presiones triangulares, porque hay un metro de profundidad. Y en el caso de esta superficie, vamos a decir que horizontal inferior, pues observen que en todos estos puntos pues la presión es la misma, que es la presión en B. Por lo tanto, el prisma es un prisma rectangular. Como es un prisma rectangular, pues nosotros pudiéramos calcular la fuerza concentrada debido a este prisma rectangular. Como la superficie es rectangular, recuerden, entonces esa fuerza es igual al volumen de ese prisma de presión y se encuentra ubicada en el centroide precisamente del diagrama de presiones. Entonces, si calculamos el volumen de ese prisma de presiones, pues ahí está, fuerza igual al volumen del prisma de presiones, presión en B sería esta, la altura de este prisma de presiones por la longitud, que sería L, base por altura, ya tenemos el área del prisma de presiones multiplicado por un metro de profundidad. ¿Okay? Vean entonces cómo S del líquido rho 0 G vendría a ser el peso específico, 9810 en este caso, HL profundidad, todo el volumen de este objeto que se encuentra acá. ¿Okay? Entonces vean lo interesante que hemos visto acá. Usted o tiene en cuenta el empuje por el cálculo del empuje acorde a lo que aprendió de Arquímedes, o puede obtener el mismo resultado haciendo un diagrama de presión, haciendo el análisis de un diagrama de presiones. ¿Okay? Fíjense que aquí está la demostración. ¿Okay? No es duplicar el efecto. Si ya tiene en cuenta el empuje por el concepto de empuje, pues siga así. O si no, si prefiere no realizar el análisis con lo que se conoce como el empuje igual a el peso del volumen del líquido desplazado, pues entonces pudiera en efecto utilizar los prismas de presiones sobre la superficie que sea y podrá pues encontrar el mismo resultado. Esa fuerza vertical hacia arriba la podrá encontrar acá. Ahora lo que pasa es que, claro, en estos objetos que tienen caras conocidas, pues es muy fácil, pero si tuviéramos un objeto fusiforme de una forma, vamos a decir, antojadiza, pues calcular todo el diagrama de presiones sobre esa superficie va a ser realmente muy complicado. Es por eso el beneficio de Arquímedes, ¿no? de ese principio de Arquímedes, porque no importa la forma que sea, usted puede tener una piedra, lo vimos así en la demostración, la piedra puede tener la forma que sea, pues ya no depende del volumen de ella, sino del volumen del líquido desplazado. ¿Ok? Entonces ahí está la igualdad. Y con este experimento se demuestra que el empuje hidrostático es equivalente a la fuerza resultante vertical aplicada sobre las caras planas o curvas de cuerpos sumergidos parcialmente o totalmente. Entonces, si ya entendimos este caso que fue realizado por el profesor, yo les voy a dejar a ustedes como trabajo independiente que hagan el mismo análisis que yo hice acá, pero ahora suponiendo que tenemos una superficie cilíndrica, es decir, ahí ven un círculo, una circunferencia, y suponemos que la profundidad de ese objeto pues es un tronco, podríamos decir, un tronco de árbol perfectamente circular, tiene una profundidad de 1 metro y pues hagan el mismo análisis. Está, vamos a decir que insertada dentro del agua sumergida hasta justo la mitad de esta circunferencia. Hagan el mismo análisis y demuestren que efectivamente el empuje hidrostático es exactamente igual a el análisis que se hace con con los prismas de presiones. ¿Okay? Prismas de presiones, y en este caso, como es una superficie curva, recuerden que hay que tener en cuenta los volúmenes de presión, o los volúmenes, perdón, de agua que hay que tener en cuenta para llegar a tocar toda la superficie curva. ¿Okay?
Un ejercicio más, ejercicio número 3, ese sí lo haremos aquí en clase, y dice este ejercicio: obtenga la tensión en el cable en cada uno de los casos enunciados. Tenemos una viga de hormigón que tiene una profundidad de 1 metro, una densidad relativa del hormigón 2.4, el ancho 0.5 metros, el líquido es agua. Aquí pueden ver el dibujo. Tenemos un canal que en el primer caso pues está vacío, lo que hay es aire. Tenemos una viga de hormigón que está siendo, vamos a decir que sujetada por este cable. Por supuesto, este cable estará aquí, habrá aquí arriba, puede ser una grúa que esté soportando todo este peso. Aquí ven las dimensiones de la viga. B igual a 0.5 metros, es decir, 50 centímetros y 50 centímetros. ¿Ok? 50 centímetros de ancho, 50 centímetros de alto, perdón. Totalmente cuadrada. Entonces, el peso en el aire de ese objeto pues sería igual al volumen del cuerpo, B al cuadrado por la profundidad. Recordemos que la profundidad 1 metro. ¿Ok? Ahí tenemos el volumen multiplicado por el peso específico del hormigón. Peso específico del hormigón, densidad relativa del hormigón por ρ sub 0 por G. Y recuerden que la densidad relativa del hormigón es un dato. Por lo tanto, lo podemos calcular. Y ahí está el peso. 5.886 newton, o lo que es lo mismo, 5.88.6 kilonewton. La tensión entonces que tiene que tener el cable en ese caso efectivamente es exactamente igual al peso real del objeto, ¿no? Y vean que lo que he hecho acá es, una vez que ya calculo las fuerzas, pues hago equilibrio de una partícula acá, ¿verdad? Todas estas fuerzas que son, vamos a decir que concurrentes, pues las hago concurrir en un punto por el principio de transmisibilidad. Todas ellas se pueden mover a lo largo de su línea de acción. Se ubican en este punto, que sería la partícula, y ahí se puede hacer sumatoria de fuerza con respecto al eje Y, y aquí no quedaría ninguna duda de que la tensión tiene que ser exactamente igual al peso. Vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, vean qué interesante, es prácticamente lo mismo, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que el objeto, pues el tanque, perdón, el canal se ha llenado de agua, tiene una altura determinada de agua, y pues la posición del objeto sigue siendo la misma. En este caso lo que está pasando es que este objeto pues está introducido dentro del agua. Esa agua me ayudará o no con relación al peso, a soportar el peso. O sea, la grúa tendrá que generar o realizar el mismo esfuerzo en este caso, o un esfuerzo menor o un esfuerzo mayor. Eso es lo que se estaría pidiendo acá. Pues hagamos el análisis que habíamos hecho hasta ahora. El peso del objeto no ha cambiado para nada. El peso real del objeto es el mismo. Ya lo tenemos. Pero ahora sí. Aprendimos que cuando un objeto está parcialmente sumergido o totalmente sumergido en un líquido, pues ese líquido genera una fuerza vertical siempre hacia arriba que se llama empuje. ¿Y cómo se puede calcular ese empuje? Pues sería el peso del volumen del líquido desplazado. ¿Ok? ¿Cuánto se ha introducido en el líquido este objeto? Bueno, pues H. Y H, esta altura H, ¿cuánto vale? Bueno, lo habíamos visto acá, 0.25 metros. 0.25 metros, que dicho sea de paso, es la mitad de la altura del objeto. Entonces, pudiésemos hacer una ecuación acá de sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza con respecto al eje Y tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio, lo mismo que pasaba acá. Entonces, desde el punto de vista vertical, hacia arriba, tendríamos la tensión, la misma que tenemos acá. Tensión vertical, aquí la tenemos. El peso es negativo porque va hacia abajo, ¿verdad? En el eje Y todas las fuerzas que van en el eje Y hacia arriba son positivas, las que van en el eje Y hacia abajo son negativas. Por lo tanto, tensión del cable positiva, y vean cómo el empuje ayuda a la tensión en el cable. ¿Ok? Ayuda a la tensión en el cable para soportar todo este cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, este cuerpo, dicho de otra palabra, va a pesar menos una vez que está introducido en el agua, en este caso. Que es el famoso, en los videos decía, el famoso peso aparente. ¿Ok? Pues entonces, aquí que pudiéramos despejar, despejamos T, porque el peso ya lo conocemos. Y el empuje hidrostático, pues ya veremos. T igual a W menos C. Ahí tenemos el peso y el empuje hidrostático, que sería B por H por 1 por 9.810. P por H ya lo conocemos. B por H ya lo conocemos. Por 1 metro, que es la profundidad. Este es el volumen del líquido desplazado, o volumen que se ha introducido dentro del líquido, del objeto que se ha introducido dentro del líquido, multiplicado por el peso específico del líquido. Es decir, todo esto sería el empuje. Si lo calculamos,
el valor sería 1226.3 newton, lo que es lo mismo 1.2263 kilonewton, y ahí está el resultado. Si restamos esos dos valores, vean entonces que ahora la tensión del cable es menor, ¿ok? O sea, la grúa en este caso tiene que ser un esfuerzo menor, ¿ok? Y el último caso, bueno, pues vamos a hacer concurrir toda la fuerza para que vean. Ahí está el cuerpo libre en la partícula que sustenta esta sumatoria de fuerzas. El tercer y último caso, pues sería el cuerpo totalmente sumergido dentro del líquido. Pues ahora vean cómo el empuje hidrostático tiene que ser mayor. Vean cómo este vector es mayor que su homólogo en el caso número 2. Y pues la demostración es la siguiente. Vean aquí, el área ahora sería B al cuadrado. Aquí era B por H, aquí es B al cuadrado. Por 1, el volumen es mayor, multiplicado por el peso específico, entonces el empuje es mayor. Vean, en el segundo caso, el empuje era 1226 y aquí es 2400 y tanto, el doble prácticamente. Entonces, este es el resultado. Vean cómo ha disminuido la tensión de casi 6000 kilonewton, perdón, 6000 newton, pues ha bajado a 3000 newton, por lo que es lo mismo 3.5, prácticamente 3.5 kilonewton. Entonces, este ejercicio, espero que puedan visualizar bien cómo resolver este tipo de ejercicios. Vean que aquí ya se mezcla no solo el cálculo del empuje hidrostático, sino que ya se mezcla este empuje hidrostático como un elemento más, como una fuerza más dentro de un problema hidrostático. Y por eso es que es tan importante su análisis y comprenderlo de esa manera. Entonces, dejamos un ejercicio de tarea. Reproduzca el ejercicio anterior, pero considere un objeto cilíndrico. Este es un ejercicio 1 para la casa. Reproduzca el ejercicio anterior, pero considere un objeto cilíndrico, exactamente igual al caso que les dejé anteriormente. Una viga de hormigón, pero en este caso circular. La profundidad es 1 metro, la densidad relativa del hormigón 2.4, el diámetro es 0.5 metros y el radio 0.25. El líquido es agua. Entonces, realicen ese ejercicio y bueno, pues ya estaríamos con eso dando por finalizado este tema. La próxima actividad pues será una clase práctica en la cual veremos fuerza sobre superficies planas, fuerza sobre superficies curvas y también el principio de Arquímedes. Bueno, pues hasta aquí la clase. Un saludo y cuídense mucho.